¿Sí se ve? ¿Sí me escuchan? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve y sí se Sí se escucha ve. bien. Muchas gracias. Es que no sé, nunca había hecho esto. Pero bueno, creo que ya todos sabemos qué es el COVID. El COVID en realidad es el nombre que se le puso a la enfermedad, que tiene una afección respiratoria y que en realidad pues se le puede transmitir, se puede propagar de persona a persona y a cualquier persona nos puede dar. Creo que todos se saben la historia. Digo, hay varias teorías. El caso es que se identificó en Wuhan, China. Algo que sí es importante y que no me canso de recalcar son los síntomas. Digo, no vamos a hablar realmente de qué es lo que pasa dentro de la enfermedad, etcétera, pero sí tener en cuenta cuáles son los síntomas, porque dependiendo si llegan a manifestar cualquiera de estos síntomas, lo ideal es que estén en un aislamiento voluntario. Entonces, los más importantes son fiebre, tos y dificultad para respirar, aunque bueno, la dificultad para respirar lo vamos a ver sobre todo en los casos ya que son más graves y que requieren de algún manejo hospitalario. En general, la mayoría de las personas tiene una evolución buena, favorable. La cosa es que los síntomas, una vez que se produce la transmisión, los síntomas pueden aparecer desde 2 hasta 14 días después de la exposición. Entonces, pues realmente nos estamos enfrentando de alguna forma a una enfermedad invisible, porque cualquiera de nosotros en realidad, aunque no tenemos ningún síntoma durante esos 14 días, bien podríamos ya tener la enfermedad, tener el contagio y asimismo empezar a transmitírselo a otras personas. Entonces, es de ahí de donde ahorita les voy a explicar un poco más sobre cuál ha sido la razón de hacer el aislamiento, las medidas de aislamiento. Pero bueno, bajo cualquiera de estos síntomas, por favor aíslense en sus cuartos, y porque entiendo que la gran mayoría de ustedes están en sus casas. Entonces si presentan cualquiera de estos síntomas, hasta no saber otra cosa, aíslense en sus cuartos. En cuanto al porcentaje de gravedad, como les decía, la mayoría de los casos son leves, solamente de lo que se sabe, de los reportes que empiezan a salir, porque esto es algo muy nuevo para todos, solamente 1 de cada 5 han tenido una enfermedad grave o crítica, ¿no? Entonces el 80% tendrán una evolución buena, leve, síntomas que habitualmente lo que ha descrito la gente es como si tuvieran una gripa muy intensa, más o menos un poco parecido a la influenza, y grave van a ser solamente el 13.8%, y crítico, que requieren de un manejo en la terapia intensiva, pues ya son un 4.7%. Los ancianos, por supuesto, tienen un riesgo mayor, y se ha visto en todos los países que son quienes también han tenido la mayor mortalidad. Es una de las razones también por las cuales le está afectando tanto a Italia, porque es el segundo país con más adultos mayores en todo el mundo. El primer país es Japón. Sin embargo, pues la verdad es que Japón tomó medidas, yo creo que bastante rápido, y las cosas no se escalaron, además de que su sistema de salud es uno de los mejores en todo el mundo, entonces lo lograron contener. ¿Qué más les quiero decir del porcentaje de gravedad? Digo, he escuchado muchos comentarios respecto a, ay, bueno, pero la mortalidad es del 2 al 3%, X, no es tan importante. Pero en realidad, si nos damos cuenta que tiene una transmisión tan rápida, tan fácil, se espera que más o menos el 60-70% de la población vaya a padecer la enfermedad durante este año, durante el 2020. Entonces, pues saquen cuentas de cuántos millones somos en el mundo y cuántos de esos millones son el 2-3%, ¿no? Entonces, en realidad se va a morir mucha gente, y es por eso que tenemos que tomar las medidas de aislamiento urgentemente, justamente para evitar un poco de esto. Pero ahorita les voy a explicar un poco más de eso. ¿Quiénes son las personas que están todavía en más riesgo? Bueno,
Obviamente los adultos mayores, quienes tienen más de 60 años, cualquier persona de cualquier edad que tenga alguna enfermedad cardiovascular o hipertensión, que tengan diabetes, enfermedades pulmonares crónicas como asma, como EPOC, que tengan cáncer, que tengan alguna enfermedad que los tenga inmunosuprimidos y por supuesto el embarazo siempre es complicado. Hablábamos de que Italia les ha pegado tan fuerte porque es el segundo país que tiene más adultos mayores y bueno, si nos damos cuenta, pues también nosotros estamos en el top 3 de los países que más enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad tienen. La obesidad también es uno de los factores de riesgo para que se complique la enfermedad, no para que le dé a uno. Todos tenemos, excepto las personas que tienen cáncer, inmunodepresión, tenemos la misma probabilidad de que nos dé si no tenemos las medidas de higiene. Sin embargo, todas estas personas también son muchísimo más vulnerables a que se compliquen. Obviamente todo esto está siendo un factor sumamente estresante para muchas de las personas y la respuesta que cada uno de nosotros vamos a tener pues influye también en nuestra historia, en las experiencias que hemos tenido previamente, en qué tanto apoyo social tenemos por parte de otras personas, en cuál es nuestro estado de salud. Si yo, por ejemplo, ya tengo alguna enfermedad preexistente, pues es normal que vaya a estar muchísimo más estresada. Cuál es el estado de mi familia, cómo están ellos, por supuesto que depende mucho de la cultura. Si tengo 70 años, pues por supuesto que voy a estar muchísimo más estresado que si tengo, como la gran mayoría de ustedes, entre los 20 y 30 años. Entonces, todas estas cosas van a influir para que cada uno de nosotros, ustedes, sus familiares, vayan respondiendo de diferente forma. Yo estoy casi segura que la gran mayoría de ustedes están relativamente tranquilos comparado con cómo están sus papás. Bueno, por lo menos mis papás sí están más angustiados que yo. Bueno. En general, toda esta situación, o sea, la misma pandemia, el mismo brote, va a ser estresante para muchísimas personas. ¿Y esto por qué? Porque en realidad tampoco tenemos una certeza de qué es lo que va a pasar. Estamos en total incertidumbre. En este gobierno también estamos en incertidumbre sobre cuáles van a ser realmente las medidas que van a tomar. Y empieza a preocuparnos a todos seguramente cuáles son las consecuencias de esto desde el estado de salud propio, familiares, el estado económico. Entonces, sí tenemos que aprender a manejar todo este estrés. De lo contrario, el estar sumamente estresados por todo esto también nos pone en un estado de vulnerabilidad porque se suprime el sistema inmunológico bajo tanto estrés. Entonces, cada persona, como les decía, vamos a responder de diferente forma de acuerdo a nuestras experiencias previas, a lo que ya sabemos. Y bajo un evento estresante, pues tenemos varias cosas, ¿no? O podemos motivarnos y ver cómo podemos salir adelante de esto. Podemos actuar con ansiedad y estar preocupados durante la mayor parte del tiempo. O podemos deprimirnos incluso, o simplemente ya llegar al extremo de empezar a utilizar sustancias. Entonces, obviamente, donde quisiéramos estar todos, pues es en la parte de motivación y no llegar a estos estados que son muchísimo más graves. ¿Quiénes son, como les decía hace un momento, quienes podrían tener una respuesta todavía más intensa al estrés en toda esta crisis? Bueno, obviamente los adultos mayores, las personas que ya tienen una enfermedad crónica, porque por supuesto pues están en mucho mayor riesgo, los niños y los adolescentes, el personal de salud que está ayudando con toda esta respuesta, y quienes de base ya tienen alguna enfermedad de salud mental. Quienes tienen, por ejemplo, consumo de sustancias, quienes ya de base son personas con un trastorno depresivo, quienes ya tienen también un trastorno ansioso, pues los pone también muchísimo más vulnerables.
a que no maneje, costar más trabajo concentrarnos, dificultad para dormir, e incluso pueden empeorar los padecimientos crónicos que ya tenemos. Y bueno, como les decía, ya todavía más grave es que empieza a aumentar el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. La verdad es que yo durante los primeros días me empecé a saturar tanto de información que disminuyó mi productividad porque estaba tan enganchada en viendo qué más va a pasar, que ya a la hora de que me ponía a trabajar tampoco ya ni siquiera me podía concentrar bien de tanta preocupación de qué va a pasar y qué vamos a hacer y no sé qué. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver más o menos cómo podemos manejar todo eso. Si estos síntomas que les mencioné hace un momento llegaran a persistir por más de 2 semanas o empeoran, sí será conveniente el que busquen atención profesional porque bien podrían estar padeciendo ya algún trastorno depresivo mayor o algún trastorno de ansiedad generalizada. Entonces sí les pido que también estén muy pendientes en cuanto a su estado de ánimo, si van perdiendo el interés o el placer en hacer las cosas, si notan que persisten los cambios en el apetito, en el sueño, que tienen mucho menos energía o que incluso empiezan a tener sentimientos de culpa, que no son capaces de hacer bien las cosas o incluso ya hasta la desesperanza en donde llegan a considerar que ya no sería bueno seguir viviendo, pues entonces sí, les pido que busquen atención profesional. La unidad de psicología sigue funcionando, por supuesto que de forma en línea, entonces es cuestión de que nos envíen un correo. Creo que al final les podemos poner los datos de la unidad, el correo de Mari Carmen, el correo bueno, no sé, ya me dirá Mariana, para que puedan ustedes pedir una cita o algo, aunque sea en línea, aunque sea en distancia, si es que llegan a presentar estos síntomas. Bueno, ahora, el personal de salud también tiene muchísimo mayor riesgo de desarrollar algún problema de salud mental. Y esto porque en primera, pues son los que están en la primera línea, ¿no? Son a quienes les va a tocar ver los casos y por lo tanto empiezan a sufrir, empiezan a percibir que todo esto es un riesgo para la salud de ellos mismos. Entonces, para quienes vayan a estar en un hospital durante las siguientes semanas, sí hay que estar muy pendientes de ustedes porque eso mismo puede ser realmente muy estresante. No es lo mismo, por supuesto, cuidar de un paciente, de tener el pabellón o el piso con la mitad de los pacientes, que tenerlo lleno de pacientes y que todos ellos sean graves. Eso, a su vez, puede generar un ánimo depresivo y eso pues va impactando también en nuestro trabajo. Bueno. Ahora, para que quede un poquito más claro lo del distanciamiento, aislamiento social y la cuarentena, bueno, pues el distanciamiento social simplemente se refiere a evitar el contacto cercano con otras personas con la finalidad de evitar contagiarse o infectar a otras personas, porque como les decía en un inicio, bien podríamos nosotros tener el virus, no haber desarrollado síntomas aún y contagiárselo a otras personas. Entonces, pues en medio de todo esto, yo creo que la mayoría de nosotros estamos trabajando desde casa. Entonces, se trata de que estimulemos todo el teletrabajo. Las empresas lo están haciendo. Yo tuve consulta durante el fin de semana. Todas ellas, ninguna sola presencial, todas en línea. Y la mayoría de mis pacientes me dijeron que todos están trabajando en forma de home office. Ustedes también están trabajando con sus clases en línea. Obviamente hay que limitar cualquier viaje que no sea esencial, se los digo principalmente porque la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y dudo mucho que vayamos a poder salir durante ese periodo cualquiera de nosotros. Es entendible y durante este punto todavía es posible que de pronto tengamos que salir a algo, a comprar otra vez más cosas que nos empiezan a hacer falta, etcétera. Entonces también procuren hacerlo, que los lugares no estén muy concurridos. Eso que vimos inicialmente, en donde la gente se avienta casi a las tiendas, a los supermercados a empezar a comprar,
pues en realidad fue algo contraproducente, porque eso hizo que los lugares estuvieran muchísimo más concurridos y en lugar de mantener ese aislamiento social que teníamos que mantener, pues nos fuimos todos a hacinar a supermercados. Entonces, en general, la regla pues también es evitar el contacto con las personas a menos de 2 metros. ¿Qué es lo que estamos haciendo con todo esto? Pues que estamos aplanando la curva. No sé si les voy a explicar un poquito por si alguien no ha entendido bien qué es esto de aplanar la curva. Si nosotros no estuviéramos haciendo estas medidas de aislamiento como ya casi todos las hemos tomado, pues entonces el virus se propagaría muchísimo más rápido hacia todas las personas y entonces veríamos un pico, este es el pico, en donde la gente necesita de los servicios de salud. Entonces, lo que estamos haciendo es que el pico, pues no sea un pico, sino que sea más bien como algo plano, será algo, los casos van a ser constantes, pero no vamos a tener ese pico y en ese pico lo grave es que se saturan los sistemas de salud y no hay ni personal ni equipo suficiente para que esto aguante. De esta forma, pues entonces vamos a empezar a ver cada vez más casos, pero sin llegar a algo extremo en donde no tenemos servicios de salud suficientes, que es lo que ha pasado, sobre todo con Italia y con España, que prácticamente están como en calidad de guerra esos países. Entonces, no es como dicen simplemente una gripa más, es una influenza más. Esta enfermedad tiene características muy particulares y que es por eso que está afectando tanto a nivel mundial. Pero bueno, entonces para que entiendan que lo que estamos haciendo ahorita es que estamos tratando de aplanar esta curva para no saturar los servicios de salud y que puedan todas las personas recibir atención de calidad y digna. Ahora, bueno, pues como todos estamos prácticamente aislados en nuestras casas, pues también eso puede ser estresante, incluso aunque nosotros no estamos enfermos, pues también es estresante todo eso. Cada persona vive la cuarentena de forma diferente, pero se pueden experimentar dentro de todo este periodo temor y preocupación por nuestra propia salud o por la de nuestros seres queridos. Y empieza a haber también estrés. He tenido varios pacientes preguntándome otra vez que les diga cuáles son los síntomas y una y otra vez de esto que estoy sintiendo, ya será coronavirus, ya me estará dando o qué. Entonces empezamos a buscar de forma propositiva bajo este estrés los síntomas en uno mismo o en nuestros seres queridos. Entonces tampoco es buena idea el engancharse en ese tipo de pensamientos. Ahora, también podemos experimentar tristeza, enojo o frustración por este miedo de contraer la enfermedad o que nuestros seres queridos la tengan. Y también puede haber culpa por el hecho de que no estoy haciendo mi trabajo normal, ya no puedo ir al hospital como antes y entonces ya no puedo aprender como estaba aprendiendo de los pacientes, ahora prácticamente todo es virtual y no es como que pueda yo explorar a un paciente desde acá, etcétera. Entonces empieza a haber enojo, culpa por las cosas que no estamos llevando a cabo como solíamos hacerlo. También puede haber aburrimiento por no poder realizar nuestras actividades diarias. Prácticamente yo creo que todos los gimnasios, por ejemplo, están cerrados. Enojo al pensar que hay alguien más que nos pudo haber expuesto a la enfermedad y por su negligencia nos pueda dar a nosotros coronavirus también, pues es algo normal. Y por supuesto la incertidumbre de que no sabemos, nadie de nosotros sabemos en este momento sobre cuánto tiempo va a durar esta situación y qué es lo que realmente va a pasar. Claro que tenemos el caso de China, en donde pues en un inicio se les salió un poco de control, pero después con todas las medidas de aislamiento y cuarentena que implementaron, pues hoy por hoy, justo antier, veía yo un video de cómo la vida está regresando muy poco a poco a la normalidad en China después de 3 meses. Entonces, realmente no sabemos. Lo que sí sabemos es que en algún momento, por supuesto, que se va a acabar. Y recordar, por ejemplo, este ejemplo de China que poco a poco pues está regresando a la normalidad. La gente ya se ve que está saliendo de su casa, que está yendo a hacer que está
haciendo sus actividades normales. Recomendaciones que revisen 1 o 2 veces al día el estado de la pandemia a nivel mundial o a nivel nacional. Yo habitualmente procuro sí escuchar el reporte en las tardes o ver qué es lo que está pasando en el país y por las tardes, noches y nada más, porque de lo contrario uno se va saturando de información de estarlo viendo. Entonces, si se dan cuenta, es como si uno tuviera un estímulo negativo todo el tiempo, porque la verdad es que también tenemos a la mano todo el tiempo los celulares, las computadoras, las redes sociales, etcétera. Entonces, la cantidad de información es abismal. Entonces, la recomendación es que 1 o 2 veces al día revisen cuál es el estado general y sobre todo esto para tomar decisiones propias. Tienen que cuidar su cuerpo durante todo este periodo, no dejar de lado el ejercicio. Ya sé que uno tampoco puede salir a correr como si nada o ir a los gimnasios como solíamos hacer, pero también si buscan en las redes sociales van a encontrar un sinfín de personas que ya subieron sus rutinas de ejercicio y que buscar puntos para meditar, para estirarse, para hacer yoga, de lo contrario vamos a sobrecargar. Importante que nos comuniquemos también con otras personas, con nuestros seres queridos. Yo, por ejemplo, estaba acostumbrada a ver a cada semana y a mi hermano y a mi familia. Ahora pues no puedo hacerlo, sino pues sí de los medios, del FaceTime, del WhatsApp, mantenernos en comunicación como si estuviéramos cercanos. Es muy importante porque si no hacemos eso, nos vamos a sentir todavía más aislados, más estresados. Yo le digo siempre a los pacientes que la distancia es solamente física, porque hoy por hoy con la tecnología podemos acortar muchísimo. Entonces traten de seguir llevando la misma alimentación que llevaban, balanceada, saludable, seguir haciendo ejercicio dentro de su casa, dormir lo suficiente y por supuesto tampoco es momento para el alcohol y las drogas, porque eso al revés, solamente nos van a hacer sentir todavía peor. Bueno, y para esto de mantenerse debidamente informado, pues también es muy importante buscar fuentes fidedignas, porque si uno se mete al Twitter va a encontrar todo tipo de comentarios que bien, hay muchísimos que no son reales, tan simple. Hace la semana pasada justamente, pues ya habían matado hasta al primero, ¿no? El señor Curi ya estaba muerto, todos los medios lo decían, y bueno, al siguiente día pues ni se había muerto ni nada, y hasta donde yo tengo entendido, hoy sigue vivo. Entonces, hay que buscar fuentes de información que sean confiables y por supuesto tenemos que seguir las recomendaciones e informes gubernamentales, porque de eso va a depender las decisiones que todos tomemos. Ahora, como estudiantes, todos ustedes de las áreas de la salud, pues también tienen una misión, el evitar que se siga propagando el miedo, el calmar a los demás, dando información útil. Seguramente muchos de ustedes, estudiantes de medicina, enfermería, se les acercarán sus seres queridos, familiares, etcétera, amigos, preguntándole, oye, esto que siento, ¿sí es o no es? ¿Qué hago? No sé qué. Entonces, traten de calmar a la gente lo más posible, no propaguen miedo y den información que sí sea útil en lugar de que crezcan tanto las cosas. Entonces, bueno, para resumir todo esto, también seguramente poco a poco nos empezaremos a enterar de cada vez casos más cercanos a nosotros, de quienes ya han padecido la enfermedad. Entonces también tratar de ser empáticos con ellos, porque no es como que hayan hecho algo malo, no estamos para juzgarlos o aislarlos, etcétera, sino más bien tenemos que ser empáticos con quienes la están padeciendo. Lo que les decía, tenemos que minimizar la información que estamos revisando. Lo recomendable es 1 a 2 veces al día y que sea sobre todo
para tomar decisiones, ¿no? Para informarnos si ya hay algo nuevo de cuándo se van a regresar a las clases, cuándo va a regresar toda la normalidad, si ya de plano no puedo salir ni a la tienda, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, o incluso en dónde están los brotes para tomar más precauciones todavía si yo estoy dentro de esa área. Algo también importante y que podemos obviar es ver si alguien dentro de nuestra comunidad también necesita ayuda. Y por nuestra comunidad me refiero a nuestros vecinos cercanos. Seguramente todos tenemos adultos mayores cerca de nosotros, entonces revisar que ellos estén bien, si necesitan algo. Los adultos mayores, insisto, de verdad, es un periodo en el que definitivamente tienen que estar lo más aislados posibles. A lo mejor uno que es joven y que no tiene enfermedades concomitantes, bueno, puede hacerlo. Entonces, tratar de ver si alguien dentro de nuestra comunidad también necesita ayuda y que nosotros podamos acercarles las cosas antes de que tengan que salir y exponerse durante este periodo tan agudo. Como les decía, también tenemos que recordar las historias positivas, por ejemplo, los casos de éxito. Nos damos cuenta, es muchísimo más alarmante y es muchísimo más fácil centrar nuestra atención a cuántos son los contagiados al día de hoy y a cuántos son los muertos. Por ejemplo, en Italia, ¿no? Escuchamos la noticia de hoy aumentaron tantos números de casos, ¿no? Y tantos números de muertos. Es muy fácil centrarnos en toda esta parte negativa, pero se nos olvida que dentro de eso mismo, cuánta gente también ya se ha curado. Entonces nos puede ayudar a recordar las historias positivas y por supuesto para mí muy importante es ahora recordar, ver el ejemplo de cómo está China ahora, que poco a poco empiezan a normalizarse para no quedarnos como con esta idea de que vamos a estar así por siempre o para siempre. Si ustedes conocen, y estoy segura que sí, porque todos ustedes son de las áreas de la salud, alguien que en este momento ahorita activamente esté en un hospital recibiendo este tipo de pacientes o simplemente en un hospital, tratar de darles apoyo también, el comunicarnos de alguna forma, darles alguna palabra de aliento, porque tengan por seguro que si ustedes se la están pasando mal estando encerrados en sus casas, ellos se la están pasando todavía peor del miedo que tienen, de la incertidumbre, de que no saben qué va a pasar. Entonces, es importante que nosotros también los apoyemos a ellos que están ahí como en el frente. Entonces, si conocen a alguien, pues escríbanles, échenles una llamada para darles palabras de aliento o algo, o que están ahí para ayudarlos, porque ellos se la están pasando todavía peor. Tratar de llevar una rutina en casa, tratar de llevar los mismos horarios en la medida de lo posible. Entiendo que las clases se están llevando como en el mismo horario que siempre. Tratar de hacer ejercicio y la alimentación. La semana pasada vi un paciente que tenía su primera clase a las 8 de la mañana y entonces me decía que, bueno, pues entonces ahora en lugar de levantarse a las 6 de la mañana, ya se estaba levantando a las 7:50, se ponía prácticamente una sudadera y empezaba a tomar la clase, ¿no? Entonces, no caigamos en ese tipo de cosas porque tenemos que seguir llevando los horarios. Si se levantaban a las 6 de la mañana, bueno, tratar a lo mejor de, ahora me levanto a las 7 porque no tengo que trasladarme y durante esa primera hora o empiezo a preparar cosas de la clase o empiezo a hacer ejercicio desde ahorita. Aprovechar esos tiempos que antes teníamos de traslados para hacer algo diferente, ¿no? Podemos crear nuevas rutinas, pero tratar de llevar una rutina, porque de lo contrario es facilísimo que en casa pues empecemos a procrastinar, bueno, pues esta hora estaba dormido o ponerme a dormir más durante los traslados, etcétera, ¿no? Entonces, sí tratar de llevar una rutina. Por supuesto, y muy, muy importante, es mantenerse en comunicación con los seres queridos. Seguramente no pueden ver, por ejemplo, a sus abuelitos, tíos, etcétera. Entonces, pues, también recordar que ellos están, al igual que ustedes, solos y lo que podemos hacer es mantener la comunicación estrecha, aunque no nos podamos ver. Y también muy, muy importante, ustedes mismos reconocer sus propias emociones, el identificar a ver, creo que ya me estoy sintiendo muy nervioso, creo que esto me está estresando, creo que esto me está afectando. Y entonces hablarlo con sus propios seres queridos, con las personas a quienes tienen confianza para poder liberar todo eso y no sobrecargarse. Y pues ya, eso es todo. Mariana.
Hola chicos, espero que sí me vean, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchas, Lore? Ok. Yo nada más quiero, o sea, es que ya que vamos a estar todos trabajando desde nuestras casas, una de las sugerencias que se hace incluso como parte de los programas de higiene de sueño es que evitemos quedarnos en la cama. Entonces, que asignen un área de su casa para trabajar. Entonces, no se queden en la cama en pijama escuchando la clase. No hagan eso. Lo ideal es que sí se levanten y vayan a otro espacio, porque el cerebro se condiciona. Entonces, condicionamos a nuestro cerebro a que la cama solo es para dormir, y eso tendría que ser así siempre. La cama es para dormir. Si yo decidí que en un área de mi casa va a ser mi estudio o oficina, perfecto, que ahí sea, y ahí se mantienen la mayor parte del tiempo que estén tomando clases o haciendo alguna otra actividad. Este tipo de cosas sí mejoran mucho la sensación al menos de que sigo llevando una rutina y que mi vida no ha cambiado tanto. También programen dentro de sus rutinas espacios de breaks, o sea, algún momento en el que puedan, o sea, se vayan a comer y hagan otra cosa, pero también programense a partir de las, no sé, termina esta sesión y yo me voy a ir a ver la tele o voy a ver una serie o voy a hacer otra cosa que no tenga nada que ver. O sea, es importante que también programen los espacios de recreación, porque ahorita además la recreación no tenemos tantas opciones, o sea, no tenemos tantas cosas como para disfrutar o sentirnos bien. Entonces es importante que programen alguna otra cosa que sí disfruten. Entonces eso sí manténganlo. Y la otra parte creo que vale la pena comentar es qué hacer si yo estoy al cuidado o tengo a alguien o estoy con niños o adolescentes, o sea, gente más joven. ¿Cómo debería responder ante esa situación? Hay que recordar que los niños responden de la misma forma en que los adultos o los cuidadores primarios responden. Entonces, si nos ven estresados, angustiados, de malas, los niños van a hacer lo mismo. Si a un niño le explicas, oye, estamos aquí porque está ocurriendo esto, pero pues nos vamos a cuidar y no va a pasar nada y siguen bien, los niños lo van a tomar bien. Entonces, para aquellas personas que a lo mejor pues, les toca cuidar hermanitos o primos o están en contacto con niños, consideren también esto y también limitar el grado de información que ellos reciben. Obviamente ellos no pueden interpretar la información como nosotros lo hacemos, entonces vale la pena que nosotros lo hagamos por ellos o que sí se las limitemos. Pero igual aplica para nosotros lo que decía Lorena de nosotros no exponernos a información tal vez que es innecesaria, ¿no? No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda u otro comentario. Digo, esto es totalmente nuevo para todos. O sea, esto no sabemos qué va a pasar, ni en salud mental qué podemos hacer. Esto es lo que sabemos hasta ahorita. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Ya no la llamas a su casa. ¿Te puedo dar un tapabocas? Ahorita no es de mandarle mensaje. Sí. Pero no está, si te está en casa, pues no está. ¿Puede ver la peli? Sí. Es que depende mucho del desarrollo de los niños, o sea, tendremos que adecuarlo a su etapa del desarrollo. Perdón, Jime, creo que tienes abierto tu micrófono. O le puede mandar. Entonces, tendremos que adecuarnos al estado, o sea, a la etapa de desarrollo del niño y tratar solo de explicar en sus términos. Entonces, si nos tenemos que valer de dibujos o de alguna otra forma, sí se vale, o sea, sí podemos hacerlo. El chiste también es que, acuérdense que los niños sí alcanzan a percibir las emociones de los adultos. Entonces, si nos perciben muy angustiados o enojones, sí lo van a percibir y sí lo interpretan así. Entonces, lo ideal es que lo hagamos de acuerdo a su etapa del desarrollo. O sea, no hay como una guía así para todos, porque sí depende de su etapa del desarrollo. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Pues yo espero que les haya sido de utilidad. Yo sé que mucha información parecería
repetitiva respecto a otros trastornos o problemas mentales, porque la verdad es que así lo es. No hay, o sea, no hay muchas cosas nuevas, pues porque es lo que se conoce hasta ahorita. Me preguntan si podemos compartir la presentación. Yo creo que sí. Nosotros se las pasamos. Y grabamos esto para que después lo podamos compartir de todos modos. Ahora, porfa, antes de que se vayan, yo sé que a muchos ya les hemos dicho, ¿me podrán ayudar llenando el siguiente link que les mandé? Cons Bautista tiene una pregunta. Dime. Sí, perdón, doctora, es que no la quería interrumpir. No te preocupes. Digo, creo que todos hemos como visto muchos videos como enfermeras y médicos en otros países y al final del día en muchos hospitales lo que están viviendo es una situación como muy traumática para los profesionales de la salud. Y por lo tanto no me parece muy loco pensar que esto pueda producir un trastorno de estrés postraumático. Entonces, no sé si exista como alguna forma de prevenir eso. Sé que es algo que no se ha vivido antes, pero pues no sé si exista algo al respecto. Lore. No es como que podamos dar algún medicamento desde ahorita para prevenirlo. Lo más importante es que las personas que están en estos ámbitos de salud, que están en estas áreas tan críticas, puedan mantener comunicación, lo mismo, con seres queridos, que puedan hablar, desahogarse de qué es lo que están viviendo, qué es lo que están sintiendo. Súper, súper importante evitar también el alcohol o cualquier otra sustancia, porque en lugar de mejorar la respuesta, al contrario, lo hace todavía más estresante. Y tratar de, tengo varios pacientes médicos que están ahorita ahí, mi hermano incluido, entonces la recomendación es, una vez saliendo del hospital, desconectarse de eso, porque ellos por ahora siguen saliendo de los hospitales, todos tienen que salir de los hospitales. En cuanto salen, cambiarse el chip, salir, hacer ejercicio, hablar con la familia y no seguir enganchándose en el mismo tema, porque de lo contrario es como si nunca salieran de eso. Igual que nosotros, tratar de hacer ejercicio, de comer balanceadamente, por lo menos cuando están fuera del turno. Sí, la verdad es que no tenemos mucho que hacer, o sea, como para prevenir estrés postraumático, lo que dice Lore, nada más, o sea, que traten de regresar a sus rutinas habituales en cuanto se puedan. Y no sé si alguien más tiene que hablen de lo que están sintiendo también. No sé, ¿alguien más hace otra pregunta? Envía al chat del grupo un link para ver si me pueden contestar, me ayudan contestando esa encuesta, solo es para ver si les gustó y si les gustaría algo más, sobre todo durante esta temporada, ¿no? Si nadie tiene ninguna otra duda, pues yo creo que damos por terminada la sesión. Muchas gracias por conectarse. Nos da mucho gusto que hubiera tanta asistencia, ¿no? Ojalá si les sirva. Muchas gracias, chicos. Bye. Marina, no sé si también les puedes compartir los datos de la clínica y cómo ponerse en contacto con nosotros. Les voy a pasar mi correo electrónico, pero ya lo tienen por si alguien tiene alguna duda. Gracias, chicos. Bye. Bye. Adiós, gracias.